fue el primero y el más famoso de los casos de asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. En 1965, Albert DiSalvo confesó ser el estrangulador de Boston, pero nunca fue condenado por ninguno de los 11 brutales asesinatos propios de un depravado sexual. Sabía cosas que no podía haber averiguado más que estando presente en la escena del crimen. Pero no hay pruebas físicas que relacionen a DiSalvo con los crímenes. No hay pruebas de que fuera el estrangulador. De hecho, lo que sí hay son pruebas de que no lo era. La gente extrae conclusiones inmediatamente y en los casos de asesinato no te puedes permitir ese lujo. ¿Era DiSalvo el verdadero estrangulador de Boston o un falso culpable en busca de publicidad? Se le presentó la oportunidad de confesarse autor de los peores asesinatos en serie desde Jack el Destripador y la aprovechó. ¿Acaso el verdadero o los verdaderos culpables se escaparon impunemente? Los secretos de la historia. ¿El estrangulador de Boston sigue en libertad? Verano de 1962. La ciudad de Boston vive conmocionada por la sucesión de una serie de macabros asesinatos sin precedentes. Los crímenes causaron gran sensación. Boston es una ciudad de puritanos, y aquellos eran asesinatos cargados de morbosas y depravadas connotaciones sexuales. Durante los 2 años siguientes de dominio del terror se encontraron los cuerpos de hasta 11 mujeres estranguladas con sus propias medias y su ropa interior. Sabíamos que teníamos algo por las similitudes en el modo en que se habían cometido los asesinatos. Reconocimos la mano de un asesino en serie. Con cada nuevo ataque, la obsesión de la prensa con el misterioso asesino no hacía más que intensificar el clima de pánico. En la ciudad de Boston reinaba la histeria. Los periódicos anunciaban «El asesino fantasma ataca de nuevo» o siniestros titulares de ese tipo en letra de tamaño 24. La presión sobre la policía para dar con el asesino o los asesinos es insoportable. Son muchos los que describen Boston como una ciudad bajo el yugo del terror. Trabajábamos 24 horas al día. No hacíamos más que pensar y vivir para la investigación. Entonces, 3 años después de que empezaran los asesinatos, el violador encarcelado Albert DiSalvo se confiesa autor de los estrangulamientos. Me subí encima de ella y luego la estrangulé. No era posible que nadie conociera tan al detalle lo que él sabía sobre los asesinatos. La investigación se cierra y los 11 asesinatos se dan por resueltos con la firma de la confesión de DiSalvo. Pero no todos los implicados en el caso quedaron conformes con esta conclusión. Los fiscales y los detectives me decían que DiSalvo no era el estrangulador. De hecho, era un pensamiento bastante extendido en los círculos policiales. 6 años después, DiSalvo es asesinado en prisión en sospechosas circunstancias. Algunos creen que pretendía retractarse de su confesión. Alguien lo mató para acallarlo. Y si DiSalvo no era el estrangulador de Boston, ¿quién era? Albert DiSalvo nunca fue sospechoso hasta que decidió autoconfesarse como el estrangulador. Antes de eso, había una larga lista de sospechosos mucho más probables que él. Muchos creen que una nueva investigación forense podría resolver el misterio. El ADN es la prueba definitiva para la identificación de un sospechoso y no nos permiten acceder a ella, a pesar de que tenemos derecho a verla. 40 años después de los hechos, ¿es conveniente que se revisen las pruebas para tratar de demostrar la inocencia o culpabilidad de DiSalvo de una vez por todas? La primera en morir fue Anna Slesser, una mujer divorciada y de 55 años que vivía sola en un barrio detrás de la bahía de Boston. Por la escena del crimen, los investigadores supieron que Anna tenía un disco de ópera puesto en el tocadiscos y que se estaba bañando. Fue asesinada en algún momento del día 14 de junio de 1962. No hubo testigos que declararan haber visto a nadie sospechoso entrando en el edificio ni subiendo las escaleras hasta el 3er piso. Como con todos los estrangulamientos, no había señales de que la puerta hubiera sido forzada, ni los vecinos habían oído grito alguno. Anna debió de permitir amablemente que el asesino pasara a su casa. El cuerpo fue encontrado desnudo en el suelo, sobre un charco de sangre procedente de una enorme herida que tenía en la parte de atrás de la cabeza.
La autopsia probó que el asesino había violado a la mujer con un objeto antes de estrangularla con el cinturón del albornoz hasta matarla. El adorno encontrado alrededor del cuello de Anna se convertiría en la tarjeta de visita del estrangulador de Boston. Era la primera señal identificativa de lo que quedaba por llegar, porque el cinturón del albornoz estaba atado con un inmenso lazo, como el de un moño, en torno al cuello de la víctima. Aquello fue el pistoletazo de salida de una carrera de crímenes que hasta hoy, en mi opinión, no puede compararse con ninguna otra. Antes de irse, el asesino revolvió todas las cosas de Anna, pero no se llevó ningún objeto de valor. No había motivo aparente, pero el estrangulador dejó otras pistas. Lo primero que me llamó la atención fueron las manchas de lo que parecía sangre humana y cabellos esparcidos por la moqueta. Yo fui uno de los que recogieron las muestras entonces. Al principio, la División de Homicidios de Boston lo consideró como otro asesinato extravagante más. Un detective lo describió como un robo rutinario con complicaciones. Pero el 4 de julio la policía de Boston sabía que lo que estaba sucediendo era mucho más siniestro. Se hallaron dos cuerpos más, ambos de mujeres de unos 60 años, agredidas sexualmente y estranguladas con sus propias medias. En los dos casos, el cadáver desnudo fue dispuesto de modo que causara impresión. Los cuerpos habían sido colocados de un modo muy determinado, con las piernas abiertas y sus partes íntimas expuestas. Entrar y ver los cuerpos de ese modo causó impresión incluso a los policías más expertos. No es un espectáculo muy agradable, pero es algo que tenemos que ver todos los días. Uno o más asesinos son el objetivo de la cacería humana que se inició en junio y continúa hoy. La policía no quería pensar que fuera una sola persona, porque entonces estarían ante un caso realmente grave y horrendo. En agosto se encontraron los cuerpos de otras dos mujeres mayores, las víctimas 4 y 5, luego nada durante 3 meses, un paréntesis que mantuvo a los ciudadanos en vilo hasta el siguiente asesinato. La ciudad de Boston vivía sumida en un estado de histeria generalizada. Las mujeres vaciaron las perreras en busca de un perro que las protegiera. Algunas incluso portaban cuchillos por si alguien las atacaba. En diciembre, el estrangulador se cobró 2 víctimas más. Sophie Clark, una estudiante de 20 años, y Patricia Bisset, otra universitaria de 23. Las preferencias del estrangulador respecto a sus víctimas habían cambiado radicalmente. Por lo general, los asesinos en serie se inclinan por víctimas que cumplen un patrón determinado. Todo el mundo conocía el tipo de víctima del estrangulador, mujeres mayores y blancas en un principio. Hace un parón y la siguiente víctima es una bella mujer negra. En mayo de 1963, el asesino cruza el río hasta Cambridge. La estudiante de posgrado Beverly Simmons fue hallada en su casa cerca del campus de Harvard. Según las conclusiones de la autopsia, murió de múltiples puñaladas en el pecho. Un cambio drástico en el modus operandi muy flojas, lo cual llevó a la policía de Cambridge a pensar que se trataba de la acción de un imitador. Enseguida los periódicos bautizaron al asesino de las mujeres mayores como el asesino de las medias de seda, proporcionando con ello la plantilla para cualquier degenerado que quisiera deshacerse de una mujer que le molestara. En otoño, la diversión del asesino se trasladó a los barrios residenciales. La 9ª víctima fue hallada en Salem y la 10ª en Lawrence. El estrangulador se ramificaba. La última víctima y la más joven, Mary Sullivan, fue asesinada el día después de Año Nuevo de 1964. Por entonces, 2.600 policías de 3 condados trabajaban a tiempo completo para resolver los asesinatos, pero no había ni una sola pista. Estaban desesperados. La paciencia de la opinión pública se agotaba. Edward Brock, el fiscal general de Massachusetts, decidió encargarse personalmente del asunto y creó el Grupo de Trabajo Especial contra el Estrangulador de Boston para coordinar la investigación.
Había diferencias entre los distintos condados con jurisdicción en los asesinatos. Todos querían ser el que saltara a los titulares por haber atrapado al estrangulador. El fiscal general recurrió a su autoridad para asumir personalmente el caso. Sus detectives darían las órdenes respecto a qué pasos debían seguirse. Otro año había pasado y una de las investigaciones por asesinato de mayor envergadura de la historia de los Estados Unidos aún no había logrado identificar a un sospechoso principal. Les presentamos a F. Lee Bailey, el joven y ambicioso fiscal que se haría un nombre a costa del caso del estrangulador. En enero de 1965, Bailey dio con la solución de los 11 asesinatos de un golpe. Después de una infructuosa búsqueda policial de 3 años, a Bailey le ofrecieron la posibilidad de servir al asesino en bandeja de plata. Su cliente, Albert DiSalvo, ya estaba encarcelado, a la espera de juicio por múltiples agresiones sexuales. DiSalvo estaba dispuesto a confesar que él era el estrangulador de Boston, pero con una condición, que su confesión no pudiera ser utilizada nunca contra él en un juicio. Según Bailey y los detectives del grupo de trabajo especial, la confesión de DiSalvo era exacta. Las respuestas de DiSalvo a las preguntas propuestas demostraban que sabía cosas que solo podía saber el asesino. Respondía inmediatamente, sin vacilar en ningún momento. El fiscal general de Massachusetts ordenó cerrar el caso. Este es nuestro hombre. Se asumió directamente que DiSalvo era el asesino, pero el caso nunca se llevó a los tribunales. DiSalvo fue considerado culpable atendiendo únicamente a su confesión. Pero una inspección más a fondo lleva a pensar a muchos expertos que sus palabras probaban lo contrario. DiSalvo era un impostor que, como ahora se cree, engañó a la policía con un puñado de mentiras. Le había quitado los pantalones y las medias de algodón blancas. La gráfica reconstrucción que DiSalvo hizo de cada uno de los asesinatos llevó al fiscal general del estado, Edward Brock, a concluir que el estrangulador estaba ya entre rejas. Las escenas presentaban un montón de detalles, y Albert acertó en la gran mayoría de ellos. Sabía cómo estaban amueblados los pisos, la distribución, la ropa, todo, incluso una marca en el cabecero de una cama. Pero hay quienes afirman que en los detalles de su confesión se encuentran precisamente las pruebas de su inocencia. Creen que entre las 2000 páginas de transcripción de su confesión existe un rastro de errores determinantes. Existen graves discrepancias entre la versión de Albert de los asesinatos y los informes de las escenas del crimen, de las autopsias y del forense. Parece que tenía una memoria fotográfica, pero si era así, le falló garrafalmente. Tenía los pies atados por aquí y las manos por aquí. Me senté sobre ellas. ¿Por qué? Porque trataba de defenderse con uñas y dientes. Aparte de la confesión, la policía no tenía nada contra DiSalvo. No había testigos ni pruebas forenses que lo vincularan con ninguno de los estrangulamientos. DiSalvo no se había contemplado como sospechoso porque no había absolutamente nada que lo relacionara con ninguno de los asesinatos. Nunca apareció su nombre en la pantalla de radar de nadie. La confesión de DiSalvo cogió a todo el mundo por sorpresa. Por entonces estaba ingresado en el hospital público Bridgewater, a la espera de juicio, por una serie de agresiones sexuales, conocidas como los ataques del hombre verde. Según Bailey, a principios de 1965, DiSalvo se puso en contacto con él a través de su cliente George Nassar, otro interno de Bridgewater. DiSalvo tenía una historia que contar y necesitaba asesoramiento legal. La primera impresión que me dio Albert no encajaba en absoluto con el concepto de estrangulador. Era educado, muy cercano. Tenía una sonrisa agradable hasta el punto de la astucia y era inteligente. Sabía que no volvería a pisar la calle y quería arreglar ciertos asuntos en previsión para su familia. Quería saber si podía escribir un libro sobre delitos por los que no lo habían acusado sin que constituyera una prueba que las autoridades pudieran utilizar para inculparlo. Para convencer al grupo especial de que tenía un posible sospechoso, Bailey le pidió a la policía que le dieran 5 preguntas que solo el asesino pudiera contestar. Equipado con un dictáfono, Bailey fue a Bridgewater para averiguar si DiSalvo era su hombre. Las llamamos las 5 definitivas, y acertó 5 de 5, una detrás de otra sin pestañear.
2 de las 5 preguntas definitivas de Bailey estaban relacionadas con el asesinato de Sophie Clark. La estudiante de medicina de 20 años fue la primera de las víctimas jóvenes del estrangulador. En su confesión, DiSalvo describió perfectamente a la mujer que abrió la puerta como alta, guapa, a medio vestir y con las medias puestas. Después de entrar en la casa, mientras hablaba con ella, DiSalvo la agarró por detrás. Le sorprendió lo rápido que se desmayó. DiSalvo describe cómo, cuando Sophie empezó a recobrar la conciencia, terminó de estrangularla. Le ató las medias tan fuerte que le desaparecieron entre los pliegues del cuello. Solo el estrangulador sabía que en la escena del crimen de la más joven e inocente de las víctimas había, bajo una silla tapizada, la compresa que había utilizado para la menstruación. Solo la persona que se la había quitado y la había tirado ahí podía saber de su existencia. El otro dato fue el del paquete de tabaco. Albert había tirado un paquete de Marlboro, una cajetilla, por detrás del escritorio. Se había caído de forma que no podía verse a menos que movieras la mesa. En ese momento fue cuando empecé a inquietarme. Me dije para mis adentros, bingo. Seguro que su cliente era el estrangulador. Bailey pactó un astuto acuerdo con el fiscal general. La policía tendría la confesión íntegra de DiSalvo, pero no podría utilizarla como una prueba contra él. La policía no encontró a Albert. Fui yo. Y yo tenía las riendas. Yo era el que dictaba las normas. Y lo hice porque lo que no quería era enviar a mi cliente a la silla eléctrica. Cuando la noticia llegó hasta las instancias más altas, el jefe del Grupo Especial de Trabajo, John Baromley, interrogó personalmente a DiSalvo. Baromley era un abogado inmobiliario con experiencia nula en crímenes que fue nombrado a dedo por su amigo el fiscal general. Para empezar, el interrogatorio estaba mal. John Bottomley no lo hizo bien. Debería haber dejado que lo hiciéramos o John Donovan o yo, alguien con experiencia. Cuando salió de la habitación, después de interrogar a Albert, me dijo: no hay duda, es este hombre. Estaba eufórico. Solo unos cuantos investigadores principales del grupo de trabajo tuvieron acceso a la confesión de DiSalvo. Todo quedó solucionado con la declaración del fiscal general, Edward Brock. Él es el culpable, podemos estar seguros. Por entonces, Brock era un candidato en campaña para el Senado estadounidense, y la confesión de DiSalvo vino a cerrar convenientemente el caso. El tipo de individuo que creyó que era culpable de los crímenes. El público y la prensa se dieron por satisfechos con la historia, pero en privado muchos agentes manifestaban sus dudas. Muchos policías creyeron que habían dado con algo, que tenían un buen sospechoso. Me acuerdo de que pensé, aquí más de uno se queda sin cenar, porque esta es su última esperanza de resolver el caso. No fue hasta 16 años después, durante la investigación que estaba realizando Susan Kelly para escribir un libro sobre asesinos en serie, cuando las dudas en torno a la confesión de DiSalvo saltaron a la luz pública. Cada una de las personas del círculo policial de todo el área de Boston con las que consulté me dijeron que Albert DiSalvo no era el estrangulador de Boston. Kelly fue una de las primeras periodistas que consiguió las transcripciones íntegras de la confesión. Le sorprendió averiguar que en muchos casos las palabras de DiSalvo no daban en el clavo. Existen algunos ejemplos flagrantes de imprecisiones en su confesión sobre el asesinato de Aida Irga. Decía que entró en su casa a las 2 de la tarde, cuando se sabe que poco antes de las 6 de la tarde, ella estaba con una amiga en un parque de Boston. O sea, que los tiempos no coinciden. Los errores de DiSalvo eran en ocasiones demasiado expresos. El mejor ejemplo se encuentra en la confesión sobre el asesinato de Beverly Simmons. DiSalvo describe cómo consiguió entrar en su casa. Se abalanzó sobre ella con una navaja automática, según DiSalvo. Luego le ató las manos y la apuñaló repetidamente en el pecho y en la garganta. DiSalvo declara haberse llevado el arma del crimen con él al salir de la casa y haberla tirado después en un estanque.
Se equivocó de cabo a rabo con lo del arma del delito. Dijo reiteradamente que era una navaja automática que había robado, cuando lo cierto es que el arma era un cuchillo de cocina de la propia Beverly Simmons, que luego uno de los detectives de Cambridge encontró en el escurreplatos. Los detectives encuentran restos de sangre en el cuchillo y deducen que el asesino ha tratado de limpiar las pruebas que podrían incriminarlo antes de dejar el arma del crimen en su sitio. Albert cometió algunos errores, pero no creo que haya mucha gente que pudiera haber recordado tantísimos datos correctos como él aportó. Los escépticos defienden que los errores evidentes de la historia de DiSalvo tenían más peso que los datos correctos de su declaración. La pregunta es, ¿cómo podía DiSalvo saber tanto? Los crímenes le habían fascinado y había leído todo sobre ellos en los periódicos. Incluso había ido a las escenas del crimen después de los asesinatos para verlas. Albert había conseguido muchísima información en los periódicos, que a su vez la había recibido del que fuera médico forense del caso, que les entregaba los informes de las autopsias como preciados caramelos. Hoy en día, a ningún forense se le pasaría siquiera por la imaginación eso de enseñar a la prensa los informes de la autopsia. Muchos alegan que la línea de interrogatorio seguida por John Barronley ayudó a DiSalvo a completar algunos detalles. Las preguntas que le plantearon a DiSalvo durante el interrogatorio eran muy dirigidas. A veces aportaban información que lo ayudaban a proseguir con el relato cuando se quedaba trabado en algún punto. La respuesta de Albert era: te diré lo que quieras. DiSalvo estaba completamente dispuesto a decir todo aquello que le instaran a decir. Algunos creen que Bailey persuadió a DiSalvo a confesar para darle un empujón a sus propias ambiciones profesionales. Se llegó a sospechar que DiSalvo fue entrenado por su abogado defensor antes de presentar su confesión íntegra a la policía. F. Lee Bailey le planteó cientos de preguntas dirigidas como: ¿llevaba gafas con plantillas de oro? Parece claro que Bailey llevara a DiSalvo por un camino determinado. Lo orientó para que se convirtiera en el estrangulador de Boston. Quería ser muy cauteloso porque sabía que esto podía ocurrir. No quería favorecer la más mínima posibilidad de que pareciera que había condicionado las respuestas de Albert, y el único modo de hacerlo era no sabiendo nada de nada, así que no presencié ninguna de las sesiones de los interrogatorios. Muchos coincidían en que si DiSalvo era juzgado como el estrangulador de Boston, su confesión pura y dura no sería prueba suficiente para condenarlo. Fue considerado como el estrangulador de Boston atendiendo a unas confesiones mal concebidas que el gobierno se mostró dispuestísimo a aceptar, debido a la enorme presión política para la resolución del caso. Pero en esta confesión no había pruebas que demostraran que él había cometido los asesinatos. No está claro si el grupo de trabajo trató en algún momento de confirmar la confesión, comprobando la veracidad de las pruebas forenses en contra de DiSalvo. Pero en las escenas de los crímenes se habían encontrado huellas, cabellos humanos, sangre y semen. También había testigos oculares que declararon haber visto al asesino. Un estudio más profundo del caso lleva a muchos a concluir que las pruebas físicas demuestran que hubo más de un estrangulador de Boston. En 1981, cuando la periodista Susan Kelly accedió a los informes de la policía, descubrió que en varios de los casos del estrangulador, los detectives tenían otros sospechosos muy probables en su punto de mira. Después de la confesión de DiSalvo, el grupo de trabajo especial descartó y dejó de investigar al resto de sospechosos. En el caso de Patricia Bissett en concreto, la policía estaba a punto de formular cargos contra alguien justo cuando DiSalvo se puso a confesar. Así que la oficina del fiscal general paró la acusación. En el caso de Sophie Clark, la declaración de una vecina testigo ocular pone en duda que DiSalvo fuera el asesino. La testigo informó a la policía de que el mismo día en que Sophie había sido asesinada, un hombre extraño había llamado a su puerta haciéndose pasar por un pintor que venía a pintar su casa. Cuando la testigo le dijo que iba a llamar a su marido para que se lo confirmara, el hombre de repente se fue. Después, cuando la policía le enseñó la foto de DiSalvo, la testigo estaba segura de que no era el extraño que había llamado a su puerta. La policía también tenía un sospechoso principal en el caso de Mary Sullivan. Casey Sherman, el sobrino de la víctima, cree que con la confesión de DiSalvo, la policía dejó escapar al verdadero asesino. El sospechoso había sido visto merodeando los alrededores de la escena del crimen en extraña actitud.
Lo arrestaron y le hicieron un interrogatorio oficial. Lo sometieron al detector de mentiras y no pasó la prueba. Le preguntaron si había matado a Mary Sullivan y él dijo que no. A Mary la habían empujado a la cama y la habían estrangulado con 2 bufandas y una media de nylon. Y el asesino había dejado una sobrecogedora tarjeta de visita, una felicitación de Año Nuevo sujetada en los dedos gordos de los pies. Así que se pueden imaginar qué grotesco. Otra testigo ocular que vivía enfrente de Mary Sullivan vuelve a plantear más dudas sobre la autoría de DiSalvo. Más o menos a la hora en que Mary fue asesinada, la vecina declaró haber visto por la ventana a un hombre pelirrojo mirándose al espejo del baño de Mary. La descripción de ese hombre no coincide con la de DiSalvo. Las declaraciones de los testigos oculares de los diferentes asesinatos no coinciden siquiera entre ellas, lo cual lleva a pensar en varios asesinos. Este testimonio podría inspirar dudas sobre si DiSalvo era el único asesino, pero no lo eliminan como sospechoso. Los testigos oculares pueden ser muy poco precisos en sus descripciones de los sospechosos. Hay gente que decía estar segura de que el hombre al que vieron en la escena del crimen era negro, y lo que pasaba era que tenía complexión fuerte. Es posible que una revisión de las pruebas de la escena del crimen empleando las técnicas forenses más modernas pudiera poner fin de una vez por todas a las dudas sobre la culpabilidad de DiSalvo. Las pruebas físicas no mienten. La información de la gente siempre es susceptible de dudas, pero los datos que aportan las pruebas físicas no tienen más que un camino: la verdad. ¿Y hay algún dato que apunte a DiSalvo específicamente? Por lo que a mí me consta, no. Uno de los aspectos clave es saber si las pruebas físicas encontradas en las escenas de los crímenes se utilizaron alguna vez para confirmar la historia de DiSalvo. ¿Alguna de las pruebas forenses atribuidas al asesino apuntaban inequívocamente a DiSalvo? Varios prestigiosos investigadores forenses que recogieron y examinaron dichas pruebas no pueden contestar con precisión a esa pregunta. Dicen que los mantuvieron al margen. Huellas dactilares, cabellos, sangre, muestras todas que se recogieron y se clasificaron, y muchas de ellas se enviaron a los laboratorios del FBI, pero el FBI nunca nos envió un informe de respuesta. A veces cuando se envían pruebas para examinar y no se reciben los informes de respuesta, puede resultar algo descorazonador. La abogada defensora criminal Elaine Sharp ha tomado la iniciativa de la batalla para reabrir el caso en nombre de la familia de DiSalvo y de la de Mary Sullivan, la 11ª y última víctima. Sharp ha presentado un caso contra el fiscal general del estado y la policía de Boston para que se hagan públicas las pruebas. En cada una de las instancias legales, el gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad que ahora custodian esas pruebas han intentado obstaculizar nuestro avance y nos han denegado el acceso a todas las pruebas. Si fuera juzgado hoy, me apuesto el cuello que las pruebas de ADN demostrarían que Albert DiSalvo no es la fuente de todos los rastros físicos hallados en todas y cada una de las escenas del crimen en que estuvo implicado el estrangulador de Boston. En el caso de Mary Sullivan, su familia ha decidido tomarse la justicia por su mano. En 2000 exhumaron el cuerpo. Los forenses de la Universidad George Washington encontraron restos de fluidos corporales no identificados en el vello púbico de Mary, que podían pertenecer a su asesino. Las pruebas son muy sólidas. Cuando se examinó la zona pública, se encontraron restos de ADN mitocondrial y dichos restos no coincidían con el ADN mitocondrial de Albert DiSalvo. La oficina del fiscal general del estado sigue rechazando la solicitud de la familia de Mary Sullivan de desclasificación de las pruebas para llevar a cabo una investigación independiente, alegando que, dado que DiSalvo nunca fue condenado por un jurado, el caso sigue abierto y en activo. Tienen derecho a no revelar las pruebas, una sentencia confirmada por un fallo judicial. Bueno, ¿en qué sentido está abierto y en activo? ¿Cuántos detectives tienen asignados al caso? Pues ninguno. ¿Cómo pueden decir entonces que la investigación está abierta? Sharp está convencida de que la oficina del fiscal general tiene otros motivos para negarse a desclasificar las pruebas. El Departamento de Policía de Boston quedaría por los suelos si se demostrara que sabían que Albert no era el estrangulador. Nunca lo hubieran reconocido públicamente. Podría sugerir que las autoridades responsables del cumplimiento de la ley esconden información a la opinión general, que no dicen la verdad, que no se ha hecho justicia.
Tal y como ahora están las cosas, los argumentos, tanto a favor como en contra de Di Salvo, están estancados. Mientras las pruebas físicas sigan sin examinarse, la foto no está completa. Si los resultados de las pruebas de ADN de Mary Sullivan sugirieran que Di Salvo puede no ser su asesino, se crearían aún más dudas respecto a la veracidad de la confesión de Di Salvo en cuanto a los estrangulamientos. Y si una sencilla prueba de ADN puede determinar definitivamente si Di Salvo es o no culpable, ¿por qué no revisar el caso entero? Nadie tiene un interés suficiente como para poner toda esa maquinaria de nuevo en movimiento. Fueron dos los fiscales generales que dieron su entero consentimiento para que el caso del estrangulador se cerrara. Para el actual fiscal general del Estado, profundizar en esa investigación es, en su opinión, una pérdida de tiempo. No se hizo justicia aceptando aquellas inconsistentes confesiones. No se hizo justicia con ninguna de las víctimas. ¿Qué pasa con los asesinos de todas esas mujeres? Salieron impunes y quizás sigan sueltos por ahí. Podrían haber matado a otras personas. De todos los asesinatos que constituyen el misterioso caso del estrangulador, el más inquietante seguramente sea el del propio y autoproclamado estrangulador de Boston, cuya muerte hasta hoy no ha sido resuelta. Alguien mató a Albert para mantenerlo callado. Fue silenciado por algún motivo. ¿Quién mataría a Di Salvo y por qué? Me acuerdo que la estrangulé con las dos manos. 6 años después de que Di Salvo confesara ser el estrangulador de Boston, fue apuñalado hasta la muerte en el interior de la prisión de máxima seguridad de Walpole. Muchos creen que la muerte de Di Salvo no se debió a un simple incidente aleatorio, propio de la violencia carcelaria. Según la familia de Di Salvo y su psiquiatra, estaba a punto de retractarse de su confesión y creen que lo mataron para que la verdad se fuera con él a la tumba. De acuerdo con el doctor Ames Robbie, anterior psiquiatra de Di Salvo, el 25 de noviembre de 1973, Di Salvo lo llamó desde la prisión Walpole y le dijo que necesitaba reunirse inmediatamente con él. Le dijo, tengo algo importante que contarle. Y le adelantó que pensaba retractarse de su confesión. El doctor Robbie le dijo, de acuerdo, mañana mismo voy. Y a la mañana siguiente saltaba a los titulares la noticia de que Di Salvo había sido encontrado apuñalado en la cama en la cárcel de Walpole. Solo una semana antes de su muerte, Di Salvo había solicitado dormir en la enfermería de la cárcel porque temía por su vida. Para entrar a la enfermería de la prisión era necesario pasar por 6 puntos de control. Su asesino llegó hasta allí con un cuchillo y la apuñaló muy de cerca y repetidamente en el corazón. Salió de allí cubierto de sangre, pasó de nuevo los controles de seguridad y nadie vio nada. El asesino de Di Salvo nunca fue descubierto. El informe de la autopsia demostró que Di Salvo había recibido 16 puñaladas, pero su cuerpo no presentaba heridas que indicaran que había opuesto resistencia alguna. Según parece, no se defendió. Además, también revelaba restos de Valium en el pelo. La noche anterior, cuando llamó a su hermano, le dijo que había comido algo que no le había sentado bien, lo cual podría sugerir que lo habían drogado fuertemente para poder apuñalarlo. Los agentes de la prisión declararon que la muerte de Albert estaba relacionada con su implicación en una operación de drogas dentro de la cárcel. Lo asesinaron no en relación con los estrangulamientos, sino porque vendía droga a un precio muy competitivo dentro del centro. Las vendía muy baratas en comparación con el resto de traficantes, así que lo eliminaron. Pero la historia oficial no convence a todos. Albert le dice a Ames Robbie que va a tirar de la manta respecto a cómo acabó confesándose el estrangulador de Boston. Y a la mañana siguiente lo encuentran apuñalado en la celda. Parece mucha coincidencia, ¿no? Y la verdad es que yo no soy de las que creen en las coincidencias. Si hubo una trama para aniquilar a Di Salvo, la pregunta es ¿quién estaba detrás de ella? Existen varias teorías. Las personas que hoy tienen interés en mantener a Albert a salvo, como el estrangulador de Boston, podrían ser sospechosos claros.
He oído a mucha gente dentro y fuera de la prisión de Walpole afirmar que fue un asesinato contratado por alguien que tenía mucho que perder fuera. Lo que sí es cierto es que si se demostrara que DiSalvo no era el estrangulador, la reputación de muchos quedaría en entredicho. Evely Bailey se reserva sus dudas acerca de la supuesta llamada de DiSalvo al Dr. Robbie, el que fuera psiquiatra de la prisión. No hay pruebas que demuestren que dicha llamada se produjo. En opinión de muchos, Ames Robbie se cargó todo el caso, así que tengo ciertas dudas sobre si aquella llamada se produjo realmente o no. Pero aunque así fuera, Albert le dijo que se iba a retractar de haber dado una información que desde luego no podía haberse inventado. No nos puede hacer comulgar con ruedas de molino. Bailey cree que el verdadero motivo de DiSalvo para echarse atrás en su confesión fue su ego. Creo que seguramente Albert estaba tratando de llamar la atención de nuevo sobre el hecho de que sabía que iba a morir en prisión y de que nadie se preocupara lo suficiente para averiguar sus motivos. Los motivos de DiSalvo son el núcleo del argumento en torno a si encaja o no en el perfil de un asesino en serie. Existen opiniones encontradas. Algunos de los psiquiatras que lo vieron apuntan a su infancia desgraciada como desencadenante de los estrangulamientos. Toda su vida fue un entrenamiento para convertirse en el estrangulador de Boston. Su padre era un hombre salvaje y cruel que pegaba a su mujer y a sus hijos. Una vez le rompió a su mujer los dedos uno a uno delante de sus hijos. Pero el Dr. Robbie, que conocía a DiSalvo antes de sus confesiones, nunca creyó que fuera el estrangulador. El Dr. Robbie no creía que Albert fuera el asesino. Había notado la tendencia de Albert a fanfarronear. Tenía que ser más y mejor que nadie. Si le decías que habías cometido 20 robos, él te contestaba que eso no era nada, que él había cometido 200, aunque nunca hubiera hecho nada semejante. En 1965 no existía la figura del experto en asesinos en serie. Hoy, algunos ponen en duda que el historial de DiSalvo sea el de un asesino patológico. La vida delictiva de DiSalvo empieza como ladrón de poca monta. Toda su vida fue conocido como el rompe y entra. Se abrió camino timando a diestro y siniestro. Tenía mucha labia. El anormal impulso sexual de DiSalvo lo llevó en numerosas ocasiones a la cárcel. En 1961 fue arrestado por una insólita cadena de agresiones sexuales conocidas como los crímenes del hombre de las medidas. DiSalvo engañaba a las mujeres para entrar en sus casas haciéndose pasar por agente de modelos. Entraba y hablaba con las mujeres y las convencía de que las iba a convertir en modelos. Les iba a pagar $40 la hora y que tenía que tomarles medidas. Cogía el metro y miraba si tenían la figura adecuada. Era sorprendente. Algunas mujeres llegaban incluso a quitarse toda la ropa y permitir que las midiera. En noviembre de 1964, DiSalvo fue arrestado por una serie de agresiones sexuales conocidas como el caso del hombre verde. Él mismo era el que presumía ante la policía de haber acosado a unas 300 mujeres. Como el hombre verde, DiSalvo amenazaba y agredía a sus víctimas, pero, según sus testimonios, no mostraba deseo de causarles daño físico. DiSalvo estaba obsesionado con el sexo, pero su historial no contiene señales indicativas de la extrema violencia de los estrangulamientos. Podría tratarse de una progresión por la que se hubiera vuelto más violento, desde el hombre de las medidas al hombre verde y al estrangulador de Boston, pero hay un problema. Las agresiones del hombre verde son posteriores a los estrangulamientos. Defender la teoría de que Albert era el hombre de las medidas, el estrangulador y el hombre verde implica defender que pasó de 1 a 10 y de 10 a 3 en la escala de agresiones sexuales, lo cual no encajaba con nada de lo que hasta ahora nos consta sobre los asesinos en serie. Decir algo que no tiene sentido tampoco es un argumento muy sólido, porque nada tiene sentido con los asesinos en serie. El caso del estrangulador de Boston fue el primero de su clase en la historia de Estados Unidos. Por entonces no existían expertos en asesinos en serie que pudieran testificar sobre la personalidad de DiSalvo, los patrones de los asesinatos o la posibilidad de que DiSalvo hubiera realizado una confesión falsa. ¿Acaso el testimonio de los expertos de hoy apuntaría a DiSalvo como el estrangulador de Boston? Me acuerdo que le puse aquello en la cara. Si el caso se juzgara ahora, ¿cuál sería el veredicto?
El estrangulador de Boston allanó el terreno para un aluvión de impresionantes casos de asesinos en serie posteriores. El asesino del Zodíaco, el hijo de Sam, Ted Bundy. Entender el perfil psicológico de los asesinos en serie se ha convertido en imperativo para la policía. Si hubiéramos sabido en 1965 lo que sabemos ahora, ¿habrían aceptado tan rápidamente las autoridades la confesión de Albert DiSalvo? En los 60 apenas se sabía nada sobre los asesinos en serie. Ni siquiera se había acuñado ese término, que no apareció hasta los 70. A la hora de abordar una investigación en este sentido, la policía estaba muy perdida respecto al procedimiento, a cómo perseguir a alguien que mata aleatoria y repetidamente, siguiendo un patrón, dejando firmas determinadas. La doctora Katherine Ramslat, especializada en psicología de asesinos en serie, tras analizar el caso, plantea serias dudas respecto a si DiSalvo tenía la faceta violenta que impulsó los estrangulamientos. Dado lo que ahora sabemos acerca de cómo DiSalvo trataba a las mujeres que, por otro lado, sí acosaba, parece que mostraba amabilidad, servilismo e incluso arrepentimiento en algunas ocasiones. Y alguien así no se convierte de repente en un despiadado asesino y violador de mujeres para volver luego a comportarse gentilmente con otras. La hipótesis de Ramslat es que el estrangulador de Boston es una invención de la prensa, que no hay un único asesino. El así llamado caso del estrangulador de Boston no me parece obra de un solo asesino. Existen muchas diferencias en cuanto a la edad de las víctimas, el modo en que las trató. Algunas estaban colocadas de una forma determinada, otras no. Para que fuera solo uno, tendría que haberle cambiado radicalmente el factor que activara su impulso sexual, y la sexualidad no funciona así. No nos cambia porque queramos cambiarla o porque nos hayamos cansado de matar a mujeres mayores y ahora queramos matar a mujeres más jóvenes y más atractivas. No hay un perfil psicológico que justifique eso. Le crucé las manos y me puse encima de ella. El experto en confesiones, el Dr. Sol Cassin, ha analizado algunas de las transcripciones de la confesión de DiSalvo. Si revisamos algunos hechos que narra en su confesión, casi cada uno de ellos puede inferirse de las preguntas del interrogatorio. La bufanda, ¿cómo la utilizó? La até con ella, le até las manos. Se habla de una bufanda, pero lo menciona Barombley. La bufanda aparece en la pregunta, y momentos después le pregunta si le ató o no las piernas. ¿Le ató las piernas con ella? Si analizamos lo que pasó, cómo pasó, si estaba o no desnuda, qué llevaba o si estaba atada o no, en fin, Barombley marca el camino y DiSalvo lo sigue. Ese es el problema de la transcripción, que parece que Barombley contara la historia a través de DiSalvo. En las transcripciones, Cassin encuentra pistas sobre otra posible filtración de información. La transcripción está salpicada de referencias claras de DiSalvo a objetos que parece que están en la habitación. Dice cosas como, el jersey estaba aquí, o esto lo hice aquí, como si le estuvieran enseñando fotos. Cualquiera que sepa algo de leyes sabe que no se puede enseñar al sospechoso la escena del crimen con anterioridad. Hay que recordar que una vez que un sospechoso reconoce haber cometido un crimen, la confesión posterior a esa admisión tiene como objeto demostrarla, demostrar que efectivamente eres el delincuente. Si un interrogador entra en la sala y proporciona todas esas pruebas al sospechoso, la declaración queda invalidada. Entonces, yo me volvería al investigador y le diría, ¿qué más tenéis? Porque la confesión no sirve para nada. Por lo que nos consta, la respuesta ahora es la misma que en 1965. No tienen nada más en contra de DiSalvo. La única esperanza para que emerja la verdad definitiva en el debate sobre DiSalvo es el ADN. En ese punto, casi todo el mundo coincide. La oficina del fiscal general se declara abierta a una nueva investigación bajo las circunstancias adecuadas. Si existe una posibilidad de que los asesinatos se resuelvan, aunque sea 40 años después, creo que debemos aprovecharla. Estoy completamente de acuerdo, como creo que lo estarían todos los implicados en el caso. Me parece procedente la revisión por parte de las autoridades competentes, más bien exigible.
El caso del estrangulador de Boston sentó muchos precedentes, como la de ser la primera investigación criminal en convertirse en protagonista para la prensa. La imagen del estrangulador fantasma se tornó en una celebridad por derecho propio. Se puso sobre la mesa el dinero de los derechos de los medios de comunicación sobre la historia. Fue un momento en que las reputaciones se ganaban o se perdían. El director del grupo de trabajo especial contra el estrangulador, John Barronley, acabó convertido en asesor de Hollywood. En la taquillera El estrangulador de Boston, Barronley era presentado como un heroico detective interpretado por Henry Fonda. El fiscal general Edward Brock fue elegido senador de los Estados Unidos un año después de declarar culpable a DiSalvo. Recientemente Brock afirmó que no estaba seguro si DiSalvo era culpable. Evelyn Bailey, que negoció el acuerdo para la confesión de DiSalvo, tuvo una participación en los derechos de autor del libro, suficiente para cubrir sus honorarios. Bailey se convirtió en uno de los grandes nombres del siglo como abogado de criminales. Hubo mucha gente que labró su carrera profesional gracias a este caso. El estrangulador de Boston fue una creación de los medios de comunicación y Albert DiSalvo fue el que se calzó los zapatos del diabólico fantasma. Fueron muchos los que sacaron tajada del estrangulador de Boston, incluido el propio DiSalvo. En la cárcel aprovechó su fama para vender gargantillas hechas a mano. La historia quedó enterrada con el asesino de DiSalvo en prisión, pero como un fantasma, la saga del estrangulador de Boston no deja de producir nuevas entregas. Cuando la familia de DiSalvo exhumó su cuerpo en 2001 para investigar su asesinato aún no resuelto, descubrieron que le habían extraído todos los órganos vitales. Los pulmones, el hígado, el corazón, los riñones y el cerebro le faltaban todos. ¿Se habían ido? ¿Dónde estaban? Creemos que pudieron quitárselos como parte del fenómeno de fetichismo que existe en torno a este caso. Todo el mundo quería un cachito de Albert. La historia subyacente al estrangulador de Boston es lo que ocurre cuando un asesinato se convierte en una mercancía. El capítulo final de uno de los asesinos más misteriosos de la historia aún está por escribir. Hasta entonces, los archivos de la policía sobre las 11 mujeres asesinadas permanecerán en el registro como casos abiertos no resueltos.